Teleamazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, muy buenas noches. Soy el doctor Esteban Ortiz y les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo programa del extraordinario mundo de la salud. Hoy hablaremos sobre un tema vital, no solo por el impacto que tiene en la salud pública, sino por la importancia de un diagnóstico oportuno y temprano. Hablamos del cáncer de mama. Veremos cuál es la epidemiología, las causas, cuál es el diagnóstico y el tratamiento. Quiero saludar a Michelle Villasís, quien nos acompaña todos los sábados con su aporte periodístico. Hola Michelle. Esteban, querida familia, muy buenas noches. Este programa lo hemos hecho aprovechando que marzo es el mes de la mujer. Hacemos un llamado a todas las ecuatorianas a cuidar de su salud, a que se toquen sus senos sin miedo y sin vergüenza y reconozcan las señales a tiempo. Recuerden que podrán contarnos todas sus inquietudes en nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludS. Empecemos. Pues bueno, ¿qué es el cáncer, no? Cuando un nódulo benigno se transforma en cancerígeno, definitivamente cuando existe un crecimiento desorganizado, anormal, que afecta literalmente a todos los tejidos, en este caso, pues a la glándula mamaria. Este crecimiento desorganizado que se da por varios factores de riesgo, pues es culpable de más de 10 millones de muertes a nivel mundial y al menos 20 millones de casos diagnosticados, según los datos de Globocan. Ustedes pueden ver que definitivamente el cáncer está en todos lados. Todos nosotros hemos tenido algún amigo, algún familiar o algún conocido que lamentablemente ha batallado con esta enfermedad que no da tregua. Ahora, hablando sobre el cáncer de mama, el cáncer de seno en general, nosotros podemos decir que es la aparición de esta tumoración que normalmente no debería estar en las glándulas mamarias. Todos pensaríamos que solo afecta a las mujeres, pero vean ustedes que a pesar de que el sexo es un factor definitivamente asociado al mayor riesgo, las mujeres presentan 98% de las veces los cánceres de mama, pero también los hombres lo podemos presentar y eso es algo que ustedes tienen que saber. Un hombre que tenga un nódulo tiene que estar pendiente de esto. Hay otros factores de riesgo, los factores personales. Si es que yo tuve algún otro tipo de cáncer antes, si es que yo tengo un factor histológico que me pueda indicar que mi tumor va a ser maligno. Todos estos se asocian a una mayor gravedad en relación a la aparición de un cáncer de seno. El hecho de que en mi familia alguien haya tenido un cáncer también nos pone en mayor riesgo. Hay la aparición de diferentes factores, por ejemplo, genéticos. Se hablan mucho de los famosos genes BRCA1 y BRCA2. Estos genes son reparadores, protegen las células, pero cuando estos se afectan pueden ser un factor de riesgo. Se han asociado la presencia de estos BRCA1 y BRCA2 con más presencia de cáncer de seno. Factores reproductivos, factores hormonales, es decir, esa mujer que ha estado expuesta por mucho tiempo a las hormonas, tanto endógenas, es decir, las que ella produce, como las exógenas, es decir, las que ella podría consumir. Estas personas que, por ejemplo, tienen una menarquia muy temprana o tienen un parto muy tardío son quienes más riesgo tienen de desarrollar este tipo de cáncer. La presentación clínica definitivamente es complicada porque la mayoría de las personas no tienen síntomas. Es decir, de repente apareció un nodulito por ahí y nosotros tenemos que estar pendiente de esto. Obviamente el dolor también es muy raro y por eso es que es importantísima la autopalpación y definitivamente el diagnóstico a través de, por ejemplo, una mamografía. Una mamografía permite al médico detectar estos nódulos pequeñitos en etapas tempranas y así pues poder diagnosticarlo y dar una mejor oportunidad de que ese paciente no se complique. Ustedes podrán preguntarse en la casa, aparte del nódulo, de esta aparición repentina y rápida de una bolita en la glándula mamaria, pues la piel podría afectarse. Esta piel que parecería ser que toma la característica de una piel o una cáscara de naranja es llamativa y nos dice que puede ser un cáncer. Obviamente la malformación de la glándula mamaria, salida, por ejemplo, de líquido por el pezón puede ser sospechoso. Y obviamente la evaluación clínica con el especialista es fundamental. Definitivamente esta evaluación clínica es lo que nos va a llevar a nosotros a hacer otros diagnósticos. Diagnóstico por imagen, una mamografía, en algunos casos un eco, en algunos casos tal vez inclusive una resonancia magnética. Y para ya nosotros saber exactamente cuál es la característica patológica de esta lesión, debemos recurrir a una biopsia. ¿Qué es esto? Pues un pinchacito con una aguja, sacan tejido, mandamos al laboratorio y nos dice qué tipo de cáncer es. En relación al tratamiento lo hemos dicho, diagnóstico temprano, mejor supervivencia. Pero la idea del diagnóstico es que no existan recidivas, es decir, que ese nodulito no vuelva a crecer y que definitivamente ese nódulo, si llegó a ser maligno, que se produce en un cáncer, pues no se disemine a otras partes del cuerpo.
la famosa y definitivamente temida metástasis. Cuando esta metástasis se va a otros órganos, al hígado, al cerebro, a los huesos, ahí es cuando nosotros nos complicamos y por eso es que cualquier característica extraña en nuestras glándulas mamarias, especialmente en las mujeres, debe llamarnos la atención. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico oportuno. Nosotros vamos a hablar de esto en el siguiente bloque y voy a dar paso a Michelle para que nos cuente más. Así es, Esteban. Más adelante hablaremos sobre los mitos y las verdades respecto al cáncer de mama. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Estamos ya de vuelta con el extraordinario mundo de la salud. Es hora de responder las inquietudes de la ciudadanía. Para eso vamos a leer algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestra red social Twitter en @mundosaludS. Así es, Esteban. Vamos a leer nuestro primer tuit. Nos escribió David y esta es su inquietud. ¿Cuándo se recomienda una mamografía, una ecografía y a qué edad se necesita un seguimiento? Bueno, es importantísimo entender que desde los 40 años una mujer siempre debería consultar con su ginecóloga o ginecólogo para someterse a una mamografía. A los 35 años, la presencia de cualquier nódulo, por más pequeño que este sea, puede indicar la realización de una ecografía. Y a los hombres, pues definitivamente, si es que nosotros vemos la aparición de un nódulo o de una masita que no debería estar ahí, pasada la pubertad, pues deberíamos consultar al médico para ver si es que necesitamos hacer una ecografía, ¿no? Veamos otra de las inquietudes que nos han puesto en Twitter. Veamos la siguiente. Doña Ketty nos pregunta, ¿influye la lactancia en qué se puede ser propensa al cáncer? Sí, definitivamente, pues la lactancia es un factor protector. Sin embargo, el embarazo muy tardío en una mujer podría ser asociado a un mayor riesgo de presentar cáncer de seno. Hoy por hoy la globalización nos obliga a que volvamos al trabajo muy rápido después del nacimiento de nuestra o nuestro hijo. En esa lógica, la lactancia a veces se acorta. Una lactancia muy cortita puede estar asociado a mayor riesgo. Por lo tanto, la lactancia es segura, no solamente para la mamá, sino también pues, para el bebé. Bueno, Esteban, te cuento que también salimos a las calles y hay algunas inquietudes respecto al cáncer de mama. Veamos qué nos dijeron. ¿Cuáles son las recomendaciones que le daría a las mujeres jóvenes para prevenir el cáncer de mama? Bueno, lo principal es definitivamente mejorar nuestros hábitos. Todos los hábitos negativos como el consumo de alcohol, la obesidad, la falta de ejercicio y el sedentarismo están asociados a estos factores de riesgo. Y definitivamente pues tener siempre un médico de cabecera que nos ayude a nosotros para controlar nuestro estado de salud. Si nosotros controlamos nuestra salud, vamos a tener siempre una base, un antes de la aparición de cualquier patología. Y por lo tanto la recomendación es consulte a su médico y vaya a los controles siempre periódicos. Acuérdese usted que prevenir es mejor que lamentar. Así es, tenemos una pregunta más hecha en la calle. Veamos. En el autoexamen, ¿qué es lo que la principal como que alerta que deberíamos tener las mujeres para decir debo acudir al doctor? Es una excelente pregunta de nuestra amiga. Acuérdense ustedes que en la etapa de menstruación las mujeres pueden tener la aparición de algunos nódulos que son temporales. Sin embargo, si es que usted tiene un nódulo que ha crecido de tamaño muy rápido, que duele, en donde la piel también se deforma, en donde la piel puede dar una apariencia extraña, si es que por el pezón sale algún tipo de líquido, que no necesariamente sea sanguinolento, sino cualquier otro tipo de líquido, son señales de alerta. Consulte con la doctora o el doctor y pues definitivamente prevengamos y diagnostiquemos de forma temprana y oportuna cualquier lesión asociada a la malignidad de los senos o de las glándulas mamarias. Correcto, Esteban. Es importante decir que el cáncer de mama cobra una vida cada 6 minutos en el mundo. La pandemia incluso ha causado efectos colaterales, demoras en las citas, en los exámenes y en los tratamientos, lo cual agrava la situación, tanto pronóstico y supervivencia de las pacientes. Conozcamos las herramientas más importantes para detectar, combatir y derrotar este mal. Los limoncitos, tetas, Chichis. boobies, Mamas. No importa qué nombre tengan, las tenemos que examinar. En Ecuador, el cáncer de mama representa la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Actualmente se espera entre 2.900 a 3.100 casos nuevos de cáncer de mama al año. Una de las razones tiene que ver con el miedo de las pacientes de asistir a los centros médicos o simplemente la falta de información. ¿Tú te has realizado un autoexamen? la verdad que no. No tengo una como con frecuencia, pero como que veo en la tele una propaganda y ahí se me viene a...
Como se sabe, el tiempo no es amigo del cáncer, por eso es necesario detectarlo de manera temprana. Las mujeres tenemos 3 herramientas disponibles. La primera es el autoexamen. Toda mujer tiene que realizarse el autoexamen una vez al mes, de 2 a 3 días después del último día de sangrado. Así evitamos que tengamos falsos positivos, es decir, que se palpen un lóbulo mamario o algún conducto que esté inflamado. La observación y la palpación de los senos permite a la mujer familiarizarse con ellos y así poder identificar cualquier cambio en ellas. La segunda herramienta es la consulta con el especialista. Toda mujer a partir de los 25 años de edad tiene que acudir donde un especialista que es el mastólogo para realizar un examen físico. La tercera es la mamografía. La mamografía debe realizarse a partir de los 40 años de edad en todas las mujeres. Pero si hay antecedentes de cáncer de mama en un familiar cercano como una madre, una hermana, una hija, podemos realizarlo a partir de los 35 años de edad. Este es el mejor examen disponible para detectar el cáncer de mama. Puede ser un poco molestoso, un poco doloroso, pero sin embargo la compresión es realmente lo que nos va a ayudar a definir mucho mejor las lesiones en la mama. Recuerden que un cáncer que apenas está empezando tiene buen pronóstico. Si yo tengo una etapa 0 de cáncer de mama que se conoce como carcinoma in situ, la probabilidad de cura es del 100%. Si estoy en una etapa 1, la probabilidad de cura es del 95 al 98%. Es decir, el cáncer de mama dejó de ser una enfermedad mortal y más pasó a ser una enfermedad crónica. Gracias a los avances de la ciencia, las mujeres de todo el mundo podemos luchar a tiempo contra el cáncer de mama. En México, por ejemplo, existe EVA, un sostén que tiene la capacidad de detectar la enfermedad en etapas tempranas. Todo esto gracias a sensores de tacto y temperatura. Tan solo es cuestión de esperar entre 60 a 90 minutos para obtener los resultados. En España, Blue Box se ha convertido en un método fiable de diagnóstico mediante una muestra de orina y la inteligencia artificial. Una box es una caja que tiene en su interior unos sensores que son sensibles a ciertos compuestos químicos que están presentes en tu orina si la persona tiene cáncer de mama. Otras de las formas de luchar contra esta enfermedad es con el sistema inmunológico. Hay alimentos que nos ayudan a proteger las células de nuestro organismo. Por sus propiedades anticancerígenas se recomienda el consumo habitual de ajo, cebolla en todas las variedades, lechuga, espinaca, acelga, espárragos, al igual que quinoa y amaranto. De acuerdo a las estadísticas, 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, por lo que es muy importante que no te olvides conocerte, quererte y cuidarte a tiempo. El diagnóstico oportuno y la prevención son definitivamente factores que van a proteger y van a dar un mejor pronóstico a las mujeres con este diagnóstico. Michelle. Así es, Esteban, sigan con nosotros porque más adelante tendremos el análisis final con un especialista. Ella será Diana Carreón, mastóloga. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Estamos ya de regreso con la última parte del extraordinario mundo de la salud. Hoy tenemos la entrevista con nuestra querida amiga y colega, la doctora Diana Carreón. Ella es médica especializada en ginecología y obstetricia y con una subespecialidad en mastología. Querida Diana, ¿cómo vamos? Esteban, buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. ¿El cáncer de seno, el cáncer de mama, es un problema común en el Ecuador? El cáncer de seno, como lo explicaron anteriormente, es la primera causa de cáncer en las mujeres y también llega a ser la quinta causa de mortalidad en las mujeres. Entonces, sí, lastimosamente cada día va a aumentar la incidencia del cáncer de mama. Sin embargo, la mortalidad por todo el tratamiento que se ha llegado a establecer sigue disminuyendo y eso es uno de los beneficios de las diferentes dianas terapéuticas que se han desarrollado en la actualidad. Perfecto. Y la pregunta que nos hacemos y que nos hacen nuestros amigos y amigas desde la casa, los factores de riesgo, es decir, sabemos nosotros que la glándula mamaria responde a un sinnúmero de cambios hormonales, pero ¿qué personas, y obviamente la mayoría son mujeres, tienen factores de riesgo para desarrollar un cáncer de seno? Bueno, el ser mujer es el principal causa de riesgo. Algunos factores de riesgo, como se mencionó en el bloque anterior, el principal, el factor genético, entre un 5 a 10%. Sin embargo, también hay que indicar que los factores de estilo de vida en la actualidad son muy importantes, pero no se los está tomando en cuenta. Es decir,
el poder aumentar el ejercicio, el mejor estilo en relación a su alimentación y disminuir así la obesidad. También ciertos hábitos como el tabaco y el alcohol van a hacer que este riesgo aumente. Y los otros que son añadidos al factor edad y al factor sexo, por ejemplo, el relación a que tienen su primer parto en edades tardías o que la paciente llega a su menopausia entre los 50 y 55 años. Y lastimosamente en la actualidad la parte de la lactancia y de la maternidad se está dejando un poco. Entonces las madres vamos a ser un poco madres añosas y también la lactancia ya no se la da como anteriormente 2 a 3 años, sino únicamente 6 meses, exagerando el año. Entonces estos son factores que se llegan a disminuir y van en relación a los factores protectores. Es increíble, es decir, la globalización, esa mujer que hoy pues definitivamente planifica su embarazo a mayor edad, pues más bien se podría convertir en un factor de riesgo. La lactancia muy cortita, porque tiene que regresar al trabajo, también se asocia a un factor de riesgo. Son temas importantísimos. Ya lo que nos llamaba la atención es, los hombres también podemos tener cáncer de glándula mamaria. Sabemos que es muy poco común, pero ¿es esto más mortal en nosotros los hombres? ¿Y cómo podemos nosotros decirles a quienes nos ven que estén pendientes de esta patología? Que poco conocemos, ¿no? Bueno, como habíamos mencionado, el ser mujer es un factor de riesgo, pero el ser hombre también tiene su implicancia o su incidencia en relación al cáncer de mama. Sin embargo, es poco conocido y el problema es que cuando el paciente hombre va a la consulta de la ginecóloga, primero que no lo hace y siempre va a ser derivado por el médico general o el médico internista, llega ya a etapas tardías. Es decir, cuando ya hay un nódulo o un bulto que se palpa en la mama. Entonces, el diagnóstico temprano, lastimosamente en el hombre, no se da. Y la mortalidad puede ser mayor. Es decir, palparnos es necesario tanto para hombres como para mujeres. Obviamente mucho más vital es para las mujeres. ¿Cuál es la recomendación sobre esto? Porque hay muchísima información de que todos los días en la ducha, cada 15 días. ¿Cuál es este mecanismo de autorreconocimiento para que la mujer y un porcentaje pequeño de hombres diagnostiquen de forma temprana la presencia de un nódulo, por ejemplo? Bueno, es un tema un poco controversial porque se dice que el autoexamen no nos ayuda mucho en el diagnóstico. Sin embargo, si se lo hace una semana después o unos 7 días después de que nos viene la menstruación, para que no sea un seno que está doloroso o sensible, nos va a ayudar mucho porque vamos a palpar algún nódulo. Cabe indicar también que el nódulo que va a palpar la paciente o la bolita ya va a ser un tamaño mayor, es decir, de 1 a 2 centímetros. Y también los cambios en la piel o secreción por el pezón. No debemos acudir a nuestro médico únicamente cuando hay secreción sanguinolenta. La secreción transparente o blanquecina también es un signo de alarma para acudir bien a nuestro ginecólogo o bien al mastólogo. También hay que recalcar que el examen que se lo realiza por el médico, es decir, de manera oportuna, una paciente que llega entre los 18 a 20 años, a pesar de que su mama es densa, ¿qué llamamos por densidad mamaria? Que es un tema muy conocido y por qué no hacemos la mamografía y por qué sí la ecografía en pacientes jóvenes. Sin embargo, esto de la densidad, para explicar un poquito, es que el tejido mamario es un poco más fibroso. Y eso hace que en los exámenes como la mamografía no se llegue a detectar tempranamente, por eso lo hacemos a partir de los 40 años. Sin embargo, la ecografía sí nos permite ver otras lesiones, como son nódulos, como son quistes, como son dilatación de los conductos a nivel de la mama. Entonces, sí es importante el acudir al ginecólogo, porque al momento del examen físico que lo realiza él, va a detectar un nódulo más pequeño, es decir, de 0,5 o 1 centímetro, a diferencia de la paciente que quizá ya se lo puede detectar cuando está en 3 centímetros o en 4. Es mucho más fácil de tratar, es decir, un nódulo pequeñito en etapas tempranas puede recibir tratamiento, pues que no necesariamente sea quirúrgico. Y ahora vamos al tratamiento. ¿Cómo se trata cuando ya una paciente tiene un nódulo sospechoso de malignidad? Bueno, aquí llega una parte muy importante, la etapa inicial y la etapa tardía, es decir, un diagnóstico temprano en un estadio 1-2 y un estadio 4 que ya llega a ser la metástasis. Incluso hasta en el factor económico, el tratamiento para una paciente va a ser únicamente la cirugía y la parte de la hormonoterapia en etapas tempranas, pero en las etapas avanzadas, donde el cáncer lastimosamente ya ha pasado a otros órganos, como el hígado, como el pulmón, como el hueso o el cerebro, ya no necesariamente
va a recibir quimioterapia, hormonoterapia y ahora algunas dianas terapéuticas como son la inmunoterapia. Perfecto. Y ya para ir cerrando, nosotros podemos recomendar a las personas que nos ven que desde qué edad deben empezar ya a acudir al ginecólogo directamente preguntando sobre el tema del cáncer de seno. Bueno, acudir al ginecólogo, como lo habíamos mencionado, siempre cuando hay un factor en la autopalpación, obviamente si tienes factores hereditarios, mamá, hermanas, abuelas, por parte materna, sobre todo acudir un poco temprano. Pero en la sociedad o en la paciente que está en su casa y quiere empezar a un diagnóstico oportuno, tiene que ir a partir de los 35 años a hacerse una ecografía. Sin embargo, si la paciente en la autopalpación se logra palpar algún signo de alarma, tiene que acudir antes de esto. Y las guías y las organizaciones, tanto a nivel de América como en los Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, nos lo dicen que tenemos que empezar el screening a partir de los 40 años hasta los 75. Pero mire, aquí nos llama la atención algo, que estaba hasta los 75, pero nuestro promedio de vida ha ido cambiando y estamos haciendo diagnósticos de pacientes con cáncer de mama hasta los 80 años. Entonces, las guías nos dicen que si es una paciente que tiene un buen estilo de vida y una sobrevida de 10 años, se lo tiene que seguir haciendo. Es decir, vamos a prolongar entre los 80 y 85 años para no dejar este rango de pacientes fuera de los exámenes de screening. Información de primera mano del especialista, la doctora Carrión, mastóloga. Ustedes, amigas y amigos en su casa, empoderémonos de nuestra salud. Cualquier nódulo que les llame la atención después de la palpación tiene que ser consultado con un médico. El diagnóstico temprano y oportuno es vital para el pronóstico saludable y que todos nosotros podamos tener cada día menos gente que fallezca por cáncer. Damos paso a Michelle. Gracias, Esteban. El llamado es claro. Unámonos a este compromiso de detección temprana, conocer nuestros senos, asistir a citas médicas y, si hay indicación, mamografía. Nos vemos el siguiente sábado, donde trataremos el tema accidente cerebrovascular. No olvide escribir todas sus inquietudes en nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec. Y a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Nos vemos el siguiente sábado. Cuídense mucho. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.